En el Rodeo uno leí que fuiste compañero de Nahuel Gallo, el argentino que se encuentra preso en esa prisión y que no se tiene noticias de él desde hace más de un año. Háblanos un poco sobre eso. Bueno, él no era mi compañero de celda, pero era mi vecino. Nuestras comunicaciones eran verbal. De hecho, los videos que están difundiendo ahora ustedes son falsos videos. Es decir, estos videos fueron hechos hace muchos meses, al poco tiempo, entre comillas, de su llegada, a los meses de su llegada, con otros compañeros que vemos ahí. Ese patio, esas imágenes que ustedes están difundiendo ahora, son imágenes del gran patio, al cual nosotros hemos tenido acceso, pero después de un año, en el caso de Agustín, y hemos tenido acceso a ese patio una vez a la semana, pero eso casi después de un año de detención, en el caso de Agustín. Estos videos que ustedes ven, Agustín está ahí filmado como si eso fuera su lugar de patio, un espacio grande con luz, pero no es el caso. Ellos no tuvieron acceso a patio y empezaron a tener acceso a un patio después de muchos meses, pero un patio de 8 metros sobre 12, es decir, una celda más grande, donde éramos 40 personas. Y este video a Agustín lo obligaron a caminar y dicen, caminas de aquí a aquí. Y pasaron horas haciendo eso, así como que pasaron horas filmándolo a él comiendo y haciendo falsas declaraciones. Y eso es el sistema de Venezuela. Estos videos son falsos. Manuel Gallo nunca caminó, entre comillas, libremente en un patio tan grande. Entonces, eso es parte de lo que todos hemos sufrido allá, tener que hacer falsos videos, falsas declaraciones, firmar papeles que ni siquiera nos enseñaba qué era, nos forzaron a firmar. Y sí, Manuel estaba aquí, es un gran compañero porque es una mente muy positiva, muy fuerte, pero de todas formas frente a esa experiencia, o te pones fuerte, o te pones positivo, o te mueres. Y lo que yo sé es que últimamente para Agustín, aún toda la fuerza que él tiene, sí, últimamente ha tenido momentos más difíciles psicológicamente, porque simplemente imagínate, estamos encerrados en una celda de 2 metros sobre 3 y ahora Manuel, Nahuel, Agustín Gallo está solo en la celda. Camilo, Iván y ya no tiene su compañero de celda y eso es muy difícil. ahí eso te quería preguntar. Tú me has dicho que eras solamente su compañero de prisión, más no su vecino de celda. ¿Tienes conocimiento si a él las torturas que le aplicaban a Nahuel eran más fuertes por ser un caso tan conocido, tantas personas a nivel mundial pidiendo su liberación? ¿Eso influía? Imagino que ustedes adentro, tú adentro y ellos no tenían la información de lo que pasaba afuera, pero si pudiésemos comparar el nivel de tortura que te aplicaban a ti y a otros compañeros al que le aplicaban a Nahuel, ¿era mayor, menor o era igual para todos? Cuando yo estuve allá, no, pero yo sé, supe, y él nos contó, los demás nos contaron que sí, efectivamente, a él lo tenían muy jodido. Es decir, que le obligaron a firmar muchos videos, a hacer muchas fotos. Fue el único que no ha tenido llamada con su compañera y con su familia. Ha sido totalmente aislado, no ha tenido ninguna visita consular, ha sido totalmente secuestrado. Desde que Nahuel Agustín Gallo ha sido secuestrado, no ha tenido comunicación con el exterior ni una sola vez. Y en sí eso es una de las más grandes torturas que nosotros vivíamos ahí. Y sí, ha sido como nosotros víctima de estos falsos procesos judiciales que se hacen entre la 1 de la mañana y 3 de la mañana por falsos jueces disfrazados en los pasillos de la cárcel en la noche, con gente con gorras negras, vestida como el dealer de la esquina del barrio. Entonces, em, que yo sepa de maltrato, sí, él
había una obsesión con Nahuel, efectivamente, eran muy obsesivos em, con él. Pero ahorita el tema, la verdad es que los compañeros que están allá están sufriendo porque también muchos fueron liberados y eso es terrible porque lo que nos ayudaba también es ser de un grupo de gente y darnos mucho apoyo. Y ahorita el ambiente en el pasillo debe ser horrible porque es más vacío Claro, y lo único que quedan son los colombianos, Agustín y un francés. Como extranjeros es lo que queda. Y yo sé que últimamente, estas últimas semanas, de lo que escuché de unos cuantos que salieron después de mí, desde el 3 de enero hay mucho más presión en la cárcel, no se puede hablar libremente, la tensión es más fuerte, se están entrenando a matarnos y eso es lo que hacían ya desde meses, se entrenaba en la noche a rodear la cárcel y apuntar las metralletas hacia nosotros, hacia el patio y hacia la entrada de la cárcel. Y sí, somos y fuimos otajes y lo sabemos muy bien. Yo lo supe también de fuentes, digamos, que fueron en relación con mi liberación. Y efectivamente, ese sistema de otaje, de la política de otaje, se sigue haciendo porque le sacan un provecho a eso, que sea político, hacer presión de forma política o de forma económica. De hecho, ayer encontré, no hay casualidad, encontré una persona que fue secuestrada igual que yo en Nicaragua hace 10 años y me contó exactamente el mismo sistema. Las pijamas, lo único que teníamos era un botellón de agua y una toalla, encerrado 24 horas, sin comunicación, sin abogado, y en un gobierno que era igualmente en una dictatorial. forma de Sí, sí, Nicaragua. Y Nicaragua. entonces lo que me estoy dando cuenta es que él fue el primer francés encerrado en estas cárceles de Nicaragua, y yo creo que desde ahí empezó eso de encerrar a otros extranjeros. Em, Camilo, con todo lo que me estás contando y en esta retrospectiva que estás haciendo de estos 5 meses de terror, hubo un momento en donde tú pensaste que hasta aquí llegábamos, este era el último momento. ¿Hubo alguna noche sí, donde sentiste que estuviste más cercano a perder tu vida en esos 5 meses? ¿Cuál fue esa noche? obviamente el día que vi estos militares rodear el patio, apuntando mitralletas hacia nuestras celdas, y también el día que fui amenazado, me dijeron, estaban haciendo reparaciones en el Rodeo 2 o Rodeo 3 que está atrás. Hay ahí prisioneros esclavizados trabajando en el techo. Y yo pregunté a un custodio, ¿qué están haciendo allá? Y me dijeron, allá es donde tú vas a ir porque tú sabes demasiado. Y sabemos que en estos edificios hubo cientos de muertos hace unos años. Y sí, esos fueron los dos grandes momentos que me asusté. Pero también me asusté simplemente cuando por segunda vez me llegaron frente a esa farsa, ese teatro del juez, y cuando escuché que lo que me esperaba eran 30 años de cárcel por ser terrorista, espía, que tenían 128 pruebas contra mí, que yo había llegado a Venezuela con armas, que yo tenía una lista en una hoja donde había escrito los lugares donde iba a hacer terrorismo. Cuando escuché toda esa mentira, sí me asusté y cuando vi que frente a mí estaba José Otoniel Guevara, que ha tenido más de 20 años encarcelado y que después de 20 años jugaron a meterlo en este hueco negro del Rodeo 1, entendí que para mí no había futuro, que no había esperanza, que ese pueblo había hecho todo para liberarse, que le habían robado sus elecciones y que todos los opositores habían sido o detenidos o asesinados o exiliados y que no había nada más, no había nada que hacer.
que el poder sí ya lo tenían del todo y que no iba a cambiar nada, que si yo quiera firmar o no, no va a cambiar nada. Ellos son los que manejan. Y entendí también, como lo dice en la película Simón, que se vaya o no y que el de bigote esté o no, va a seguir lo mismo. Y es lo que está pasando hoy. Nicolás Maduro ya no está, pero sigue lo mismo, con más represión, con más poder, con más justificación. Y yo siento que eso de liberar a ciertos prisioneros políticos, a lo menos los extranjeros, es simplemente una gran farsa que les permite ganar tiempo y todavía seguir en el poder. Porque aunque liberan mucha gente, los que son realmente prisioneros políticos venezolanos están todavía en el Rodeo Uno, en el Helicoide y en tantos otros lugares. Y lo sabemos, diferentes organizaciones internacionales lo saben, hay decenas de lugares de tortura, en casas de tortura, nada más en Caracas, Así es, sin hablar de todo Venezuela. así es. Entonces, la dictadura sigue y esa política de secuestro, de detención arbitraria, de tortura, va a seguir y sigue en el día de hoy. Ahora, ¿cómo te sientes tú cuando en tu propio país, en Francia, hay numerosos grupos de personas que están peleando y luchando por los derechos de Nicolás Maduro, quien fue sacado por los Estados Unidos, extraído? Y tú estuviste solamente 5 años, pero conociste este caso de esta persona que tiene 20 años encerrada en esa prisión por sencillamente pensar distinto al régimen de Venezuela. ¿Qué sientes tú cuando la izquierda mundial está en este momento pidiendo por los derechos de los violadores de derechos humanos y hicieron caso omiso de ustedes, las víctimas? El tema fue muy doloroso para mí y para todos los venezolanos, porque de repente estuvimos juzgados por nuestra alegría, o que para mí no fue una alegría, pero yo entiendo que para muchos venezolanos fue una como alegría, y ni siquiera pudimos 24 horas festejar eso y abrir una botella de champán, porque efectivamente em, sabemos que detrás de Maduro hay muchos más. Como lo digo, la dictadura sigue en Venezuela con más fuerza, ya que simplemente se deshicieron de Maduro, porque ellos necesitaban controlar todavía más todo eso. Sí fue un dolor para mí y es lo que estoy haciendo ahora mismo, intentando ser una voz para el pueblo venezolano en Europa y pidiendo a los europeos de escuchar simplemente al venezolano, porque la historia es larga, son 26 años de dictadura y efectivamente en Europa tenemos una gran preocupación por los derechos humanos y los derechos internacionales, y simplemente fue una lectura muy simplista de lo que estaba pasando. Y en mi caso y en el caso de muchos, podemos estar en contra de la política de Trump y por lo tanto estar en contra de la política de Nicolás Maduro y del manejo maquiavélico de Delcy Rodríguez, de su hermano y de Diosdado, que son responsables de tantas torturas, de tantas desapariciones y de toda la represión ultraviolenta que está pasando hasta el día de hoy en Venezuela. Y ese es el problema hoy en Europa y en muchos lugares del mundo, es de generar un pensamiento simplista, polarizado, cuando las cosas son muy complejas. Uno puede estar, lo repito, uno puede estar en contra de la política de Donald Trump y al mismo tiempo estar en contra de la dictadura de Nicolás Maduro. Y entonces es salir de un pensamiento tan simplista, ¿no? Y eso es Eh, lo que pasó, eso es lo que pasó en Europa, porque efectivamente la gente estaba muy atenta a la política internacional de Donald Trump, y no tenían conocimiento de la historia de Venezuela. En el día de hoy ya hay un trabajo de hormiga que se está haciendo la comunidad venezolana o de la gente como yo, simplemente víctima, contando lo que se vive en el día de hoy en Venezuela. Vamos a otra noticia también, poco afable. Tiene que ver con esta ciudadana argentina desaparecida en Los Ángeles desde el 23 de enero, así lo había reportado su familia. Ella tenía 28 años, desde hace 5 días estaba desaparecida.
Fíjese que su familia, a quienes se le notificó en la jornada de hoy, pues le dijeron que Narela Barreto se había montado en un taxi que iba con una persona, una mujer de origen ruso, y su familia dice, ella simplemente trabajaba como una camarera. La muerte fue confirmada por la familia de la joven argentina y quiero brindarle detalles de qué fue lo que pasó con ella. Sí, específicamente lo que se sabe hasta hoy. Narela Micaela Barreto. Ella estaba siendo buscada desde el 23 de enero en la ciudad de Los Ángeles y fue hallada muerta en las últimas horas. La noticia fue comunicada por las autoridades locales a su papá, quien aterrizó en el país norteamericano hoy jueves para colaborar con los rastrillajes. Qué lamentable, ¿no? Imagínese usted, las circunstancias de su fallecimiento aún se desconocen, investigan si ella fue víctima de algún crimen. La joven de tan solo 28 años era vecina de la localidad de Banfield, al sur del Gran Buenos Aires, en Argentina, y estaba radicada allí en los Estados Unidos desde el año 2024. Su familia ya había pedido colaboración para dar con su paradero. Recuerde que desde la semana pasada se había perdido el contacto con ella y con sus allegados. Ahora, mensajes de despedida, ¿no? Vamos a hablar de esto que llama la atención. A través de sus perfiles de redes sociales, distintos familiares de Narela han volcado su profundo dolor al enterarse de la muerte de la joven argentina. Su hermano publicó un conmovedor mensaje de despedida junto a una foto con Narela. Dijo, por siempre y para siempre en mi corazón te voy a extrañar toda mi vida. Te amo, descansa en paz, hermanita. Esto es lo que dice el posteo. Muy lamentable esa fotografía, es muy triste. Por su parte, una de sus primas, Ayelén, publicó 2 imágenes en la misma red y una conmovedora dedicatoria. Dijo, prima, vola alto, te voy a amar y recordar toda la vida. Ayelén publicó una imagen junto a Narela en la que se le observa a ambas posando, inclusive para una selfie. Y usted me preguntará, ¿pero de quién estamos hablando? ¿Quién era Narela? Bien, esta señorita que vemos en pantalla, nacida en Capital Federal, en Buenos Aires, ella decidió viajar al país norteamericano por el casamiento de una amiga y decidió quedarse para probar suerte. Según contaron sus familiares, entre sus últimos trabajos había sido mesera, pero recientemente había iniciado funciones en otro lugar que no se supo precisar qué era. Antes de radicarse en los Estados Unidos, Narela atendía un kiosco en Banfield junto a 3 primas y gracias a su avanzado nivel de inglés, el cual adquirió desde que era una niña, también podía oficiar como una especie de intérprete, de traductora. Para viralizar la búsqueda, sus amigos y familiares habían creado un afiche para las redes sociales que decía se busca Narela Barreto, vista por última vez el 23 de enero en la ciudad de Los Ángeles. Y esto, por supuesto, corrió como pólvora en las redes sociales. Ahora, quiero contarle la cronología que deja su hermano y el que habla pues al respecto de lo que le sucedió a su hermana. Ella era traductora de inglés y hacía 2 años se había mudado a los Estados Unidos, donde vivía en un apartamento en el centro de la ciudad californiana. Sus amigas supieron que ella no volvió a casa y dieron aviso a su familia en Argentina. Santiago Barreto, el hermano de la joven, aseguró que el último contacto de Narela con su mamá había sido el viernes pasado. En medio de la desesperación por entrar en contacto con Narela, su familia le pidió a un amigo de ella que entrara en el departamento con la policía y al hacerlo estaba todo tal cual como ella lo había dejado. El domingo, las amigas fueron a la comisaría más cercana para radicar la denuncia de su desaparición y en simultáneo desde Argentina, la familia se puso en contacto con la Embajada de Argentina en Estados Unidos y detectives privados, quienes no lograron brindar información. Familiares de Barreto difundieron esta alerta en las redes sociales, como le decía, se busca Narela Barreto, vista por última vez el 23 de enero en la ciudad de Los Ángeles. Y en ese marco, amigos de la joven pegaron carteles con su cara en el barrio donde residía, tanto en inglés como en español. Allegados de la joven se contactaron con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, el ICE, de los Estados Unidos para averiguar si había sido detenida por el organismo, hecho que negaron. Y de acuerdo a lo que indicó su entorno, ya mantenía todos los papeles en regla y su situación como inmigrante en el país norteamericano era legal.
la versión ahora de sus primas. 5 días sin saber nada de ella, 5 días sin que los efectivos policiales de los Estados Unidos hicieran algo al respecto. Necesitamos respuesta, estamos desconsoladamente mal, es lo que publicó Violeta Luján Barreto, prima de Narela. Le dijo a su mamá que se iba a trabajar, eso es lo último que sabemos de ella. Estamos esperando que llegue su padre para poder acceder a los videos de los edificios e identificar el auto y el recorrido que ella hizo. La Unión Europea impone sanciones a Irán en este momento. Pero para entender esta situación, permítame, y vamos 3 pasos atrás. Estados Unidos e Irán están en conflicto desde hace mucho. Estados Unidos ve a Irán como un régimen que hay que contener y desmantelar. Estamos hablando de Ali Jamenei, el líder supremo, enemigo, por supuesto, de los Estados Unidos. Desde el Irán, pues desde esta República Islámica, se ve a los Estados Unidos como hay que hacerle la oposición a lo que es el imperio occidental y sus imposiciones. Recordemos que Estados Unidos tiene alianza importantísima con Israel y uno de los frentes de Israel tiene que ver con Irán. Además, hay historia, el ataque alegado por los Estados Unidos como exitoso con haber acabado con estas industrias que permitirían la creación de una bomba atómica, el armamento nuclear por parte de Irán, que Estados Unidos no permitió con aquel ataque del martillo de medianoche. ¿Recuerda usted toda esta situación que acá cubrimos y le compartimos? Bueno, hoy Latinoamérica se encuentra en tensión esta circunstancia. ¿Por qué? Porque en Irán ha habido conflictos internos que empezaron desde el bazar comercial, donde los comercios cerraron quejándose de una hiperinflación, de una devaluación ridícula, caída estrepitosa del real, pero que a su vez hubo represiones con las voces disidentes. Estados Unidos manda una primera advertencia y dijo: más vale que se sienten a negociar, se calmen y dejen de matar gente, porque si no nosotros vamos a tener que ir con mano dura hasta allá a poner el orden. Irán, por su parte, quiere una liberación, un tránsito, una transición a la democracia, pero no quiere la presencia de los Estados Unidos. Sin embargo, en momentos donde hay unos 5.000 muertos, la última cifra que mencionamos, que también tiene que ver con el corte del Internet como una especie de estrategia para que no haya más, directamente más muertes. En este caso utilizaron el corte de Internet para que estas situaciones, estas muertes, estas aprehensiones fuesen muy difíciles de constatar en simultáneo. Hoy Irán le responde a Estados Unidos y Estados Unidos también responde a Irán. Irán dijo: si Estados Unidos se mete, nosotros vamos a responder con fuerza. ¿Y qué ha hecho Estados Unidos? Desplegó también al USS Abraham Lincoln, este portaaviones gigante, allí alrededor, directo para presionar y disuadir. Estados Unidos dice: estamos listos para dialogar. Pero en just in case, en caso de que no lo quieran hacer, miren lo que tenemos allí. Una flota que hoy es más grande que la que se desplegó para la situación en Venezuela. Y estamos hablando de un gran número entonces. Fíjese, Latinoamérica, que hay países aliados quienes han dicho: no queremos que esto se utilice como una base para que Estados Unidos ataque a Israel, porque esto podría desprenderse en otra situación. Un Estados Unidos que dijo: si Irán ataca, lo vamos a borrar del mapa. Y un Irán que no da 2 brazos atrás. Hoy, a toda esta tensión existente, se une la Unión Europea con sanciones. ¿Sí? ¿Qué tipo de sanciones? Vamos a escuchar en este momento al ministro de Asuntos Exteriores de Alemania haciendo estos anuncios. Vamos a escuchar. Die Bundesregierung hat sich sehr stark dafür eingesetzt, dass es eine Listung der Revolutionsgarden unter dem Terrorsanktionsregime gibt. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir hier heute zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen. Das ist dringend notwendig, denn die Art und Weise, wie Menschen niedergeknüppelt, gequält, in Gefängnisse geworfen und auch erschossen oder gehängt worden sind, ist derart dramatisch, nicht nur von der Zahl her, sondern auch von der Art und Weise, wie dieses Unrechtsregime vorgegangen ist. Das ist eine klare Reaktion der Europäischen Union als Wertegemeinschaft geben muss. Und deswegen bin ich sehr froh, dass jetzt viele Mitgliedstaaten das Signal gegeben haben, dass es endlich zu dieser Listung kommt. Das ist ein Erfolg für die Menschen im Iran. Das ist ein Erfolg der Menschlichkeit und das ist auch ein Erfolg
für die Wertegemeinschaft EU, die hier an dieser Stelle zeigt, dass Menschenrechte universell sind und dass wir sie überall verteidigen. Und das ist dann wiederum für Deutschland von großer Wichtigkeit. Also, dass sowohl was das Raketenprogramm angeht, aber auch was den möglichen Besitz einer nuklearen Bewaffnung angeht, eine Einigung gefunden werden kann. Und ich würde zum jetzigen Zeitpunkt der Hoffnung Ausdruck verleihen, dass man hier zu einer positiven Einigung kommt. Denn niemand braucht einen neuen weiteren Konflikt. Aber das iranische Regime muss wissen, dass es sein Verhalten nicht so fortsetzen kann, wie wir es in der Vergangenheit gesehen haben. Das hat ja schon dazu geführt, dass die E3 den Snapback-Mechanismus auf UN-Ebene ausgelöst haben. Und bisher sehen wir nicht, dass Teheran verstanden hat, in welcher Situation es ist. Vielleicht kann die jetzige Zeit noch genutzt werden. Dankeschön. Bien, ahí lo estábamos escuchando, estas sanciones que ahora entran a Irán para seguir presionando, poner un acuerdo no a armamento nuclear, es lo que Estados Unidos pide en todo momento. 5 de la tarde, 16 minutos. Hace pocos minutos, María Corina Machado ofreció declaraciones tras su salida de la reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en Washington. Vamos a escuchar. Y yo, aunque no estoy físicamente en Venezuela, mi corazón está con ustedes y muy pronto estaré de vuelta en nuestro país. Así que hoy más que nunca sabemos que es una lucha espiritual y que hemos avanzado de la mano de Dios. Para los venezolanos, este momento es histórico. Les explico qué es lo que está pasando. Acabamos de ver un extracto de lo que fue la emisión de Venevisión en un avance informativo. Esto ocurrió sobre las 5 de la tarde del día de ayer. Pues Venevisión y todos los canales de televisión en Venezuela desde hace muchos años, le hablo más de 6 años, no transmiten una información referente a una personalidad de la oposición, mucho menos María Corina Machado, que es la líder máxima de la oposición. El día de ayer, con esta transmisión que usted está viendo en pantalla, pues se rompió el cerco mediático o la hegemonía comunicacional que se implementó en Venezuela desde el año 1998 cuando llegó Hugo Chávez Fría. Por eso es lo importante de esa transmisión. María Corina Machado el día de ayer tuvo la posibilidad de hablarle a los 26, 28 millones de venezolanos que todavía están en Venezuela y que no habían tenido la posibilidad de tener una voz de la oposición real libremente en sus televisores. Así son cosas de la dictadura y es parte de lo que está pasando en Venezuela. Pero la dictadura respondió, obviamente. ¿En nombre de quién respondió? Pues Diosdado Cabello, el segundo al mando, el ministro de Relaciones Interiores, en su programa diario que transmite a través de Venezolana de Televisión, salió y le mandó un mensaje duro a Venevisión por haberse atrevido a transmitir un mensaje de la oposición real y más aún de María Corina Machado. Esto fue lo que dijo Diosdado Cabello en su mensaje de censura en contra de Venevisión. La chiflada Machado se le agotan las opciones y el margen de maniobra se le estrecha a velocidad de vértigo. Necesita con urgencia, casi desesperada, fabricar un hecho de conmoción internacional que le permita volver a la palestra, recobrar algo de relevancia y reclamar ese rol protagónico que solo existe en su propio relato. Sin estridencia mediática, su figura se diluye, sin titulares simplemente desaparece. Escúchame, Venevisión. Escucha ahí. Sin estridencia mediática, su figura se diluye, sin titulares simplemente desaparece. Ahí está claramente la amenaza directa en contra de Venevisión, canal de televisión venezolano que se atrevió a desafiar al régimen venezolano y puso pocos segundos de María Corina Machado diciendo que pronto regresaría a Venezuela. Allí está la amenaza directa. Escúchame, Venevisión, le dice Diosdado Cabello al grupo de televisión.
Por lo pronto, María Corina Machado en Washington se reunió el día de ayer con el secretario de Estado Marcos Rubio en una reunión a puerta privada que dio mucho que hablar. Allí precisamente a la salida de esa reunión, María Corina Machado pues habló sobre lo que comentó sobre Marcos Rubio, sobre su proceso y su participación en la transición y descartó de plano que ella participaría en una transición en donde esté Delcy Rodríguez, la actual presidente de Venezuela, la presidenta encargada de Venezuela, fue descartado por completo por María Corina Machado, y también le dijo que tras hablar con Marcos Rubio, dijo que nadie tiene fe en Rodríguez y que es una cuestión de incentivos. Es parte de lo que dice ella al ser consultada sobre si realmente Estados Unidos cree en la palabra de Rodríguez, y precisamente posterior a las declaraciones recientes en donde Rodríguez ha dicho que no acepta decisiones ni órdenes de Washington ni de ningún personero del exterior. Pues María Corina Machado lo dice en pantalla: nadie confía en Delcy. Are they putting too much faith in Delcy Rodríguez, this administration? I think no one has faith in Delcy Rodríguez. What she is she has run out of options. Everybody knows what this regime is all about. We're talking about criminals. They have killed people intentionally. They had made a third of our population leave our country and flee. They have designed the most criminal torture and repressive system in history in this hemisphere. This is state terrorism. And she's an essential part of it, of the corruption, of the narco-trafficking, of the repressive system. Nobody has faith on her. It's a matter of incentives. And those are the ones that's being displayed today. No naivety at this point. Everybody knows who's who in Venezuela nowadays. Pues les comento que en Estados Unidos están nuevamente al borde del cierre económico del gobierno. Todo esto por la muerte del ciudadano en Minnesota, Alex Preedy. Pues los congresistas estadounidenses y la Casa Blanca han estado escalando hasta lograr que se llegue casi que al cierre parcial del gobierno federal. El punto de quiebre está en la financiación del Departamento de Seguridad Nacional y en particular del ICE como cuerpo migratorio federal. ¿Qué están pidiendo los demócratas? Los senadores están pidiendo que se bloquee la aprobación del paquete de gastos y se mantiene intacto el financiamiento del DHS sin reformas sustantivas. El argumento es que el proyecto, tal como está, no contiene salvaguardas suficientes para evitar los abusos en la aplicación de la ley por parte de ICE y otras agencias bajo el DHS. ¿Qué es lo que están pidiendo? Están pidiendo pues que la obligación de los agentes que obtengan órdenes judiciales válidas para poder detener a personas más allá de las fronteras inmediatas. También están exigiendo que los agentes de ICE tengan cámaras corporales obligatorias en cada una de sus operaciones, que porten una identificación visible y la prohibición de que operen con sus rostros cubiertos como lo hacen en la actualidad. También están pidiendo la cooperación formal con las fuerzas estatales y locales y con mecanismos independientes de investigación cuando hay uso de fuerza letal como la que vemos en pantalla. Por su parte, la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, anunció que 16 ciudadanos llamados por ella agitadores han sido detenidos por ICE por agitar en las protestas y en contra de los agentes federales. Este es el tuit que ha dado la fiscal general de la República, pues en donde dijo que agentes federales arrestaron a 16 alborotadores en Minnesota por presuntamente agredir a agentes federales. Lo he dicho antes y lo diré de nuevo, dijo Pam Bondi, nada impedirá que el presidente Trump y este Departamento de Justicia hagan cumplir la ley. Ella anunció que ya está de regreso en Minneapolis y pues anunció también este arresto de 16 personas que habrían agredido a los agentes. Por otra parte, quiero que escuchemos las declaraciones de Tom Homan, él es el zar de las fronteras, que hace pocos minutos realizó una conferencia de prensa en donde dio importantes declaraciones. In my meetings with Governor Walz, A.G. Ellison, and Mayor Frey, as well as state and local law enforcement,
Again, I appreciate they all acknowledge that we do have federal immigration laws in this country that have been passed by Congress, and that ICE is in fact a legitimate law enforcement agency charged with enforcing those laws. We're not making this up, folks. ICE is enforcing laws enacted by Congress. They're a federal statute. That said, I'm not here because the federal government has carried this mission out perfectly. First thing I said to senior staff when I walked in here is what I told you earlier. I didn't come here looking for photo ops or headlines. I come here looking for solutions. I do not want to hear that everything that's been done here has been perfect. Nothing's ever perfect. Anything can be improved on. And what we've been working on is making this operation safer, more efficient, by the book. The mission is going to improve because of the changes we're making internally. No agency or organization is perfect. And President Trump and I, along with others in the administration, have recognized that certain improvements could and should be made. That's exactly what I'm doing here. As such, in meetings I've had with federal law enforcement manager. Lamentablemente, esta imagen nos parte el alma. Es el niño Liam Conejo, quien se encuentra en un centro de detención junto a su padre. El niño de 5 años fue visitado por Joaquín Castro, un congresista, pues compartió esta imagen en donde se le nota deprimido y está el niño extrañando a su madre. Solo 5 años, está detenido en un centro de ICE en Texas. Este es el niño de 5 años que fue detenido en Minnesota, que fue separado de su familia a la entrada de su casa cuando junto a su papá estaba regresando de la escuela. El padre fue detenido, el niño también fue detenido y ambos fueron trasladados hacia Texas. Liam parece deprimido y apático desde que llegó al centro residencial familiar del sur de Texas, dijo el padre del pequeñito. Se lo dijo a Joaquín Castro. Vamos a escuchar lo que dice precisamente este congresista norteamericano, quien se mostró totalmente devastado. And Liam and his dad met with us in the courtroom in Dilley, and I have to tell you that I'm very worried about Liam. I'm worried because the entire time we were with him, he was asleep, and his dad said that he's been sleeping most of the day because he's been depressed. And that he's not eating well, that he misses his mom and his classmates in his school, and most of all, that he wants to go back home. ICE needs to free Liam immediately and let him go back with his mom, and back with his family, and back with his community. I said that I would go there and see him and also demand his release. I told those ICE officers that it's not only me demanding his release, it's America demanding the release of Liam Conejo. I wish that the only story of a young child in Dilley was Liam's. But unfortunately, y nos vamos en vivo hasta Minneapolis. Habla el alcalde Jacob Frey. Estamos atentos a lo que dice. En una posición diferente ahora. Estamos en la línea frontal de lo que es realmente importante. Y lo más importante son estas asignaciones que podamos traer. Esto no es un momento para doblarnos en medio de la desesperación. Si nosotros no hablamos, si nosotros no levantamos nuestra voz, si no nos ponemos adelante, entonces va a ser su ciudad la que va a ser ocupada. Para todos aquellos que han estado viendo las noticias y que se han visto lo que ha pasado en Minneapolis, es esto. Los derechos constitucionales de la gente han sido doblegados. Miles de estos agentes federales han llegado a nuestra ciudad. Tal vez unos 600 oficiales de policía en contra de estos 4,000 agentes federales del ICE.
La gente ha sido indiscriminadamente tomada en sus calles. A los que les han preguntado precisamente de dónde vienen. También hay ciudadanos americanos quienes han estado lejos de sus casas y son parte de esta misma situación, como por ejemplo ciudadanos México, ecuatorianos o de Somalia. Eso es lo que tenemos acá en América. En los Estados Unidos tenemos estos principios fundamentales de la ley que están escritos y avalados por la institución. La verdad no es algo únicamente que tú dices, es algo que tú practicas. Y si nosotros estamos operando en negocios reales, nuestro trabajo es mantener a la gente segura en un día a día. Es trabajar junto a nuestra fuerza y no está pasando eso. Trabajar con el FBI, con diferentes agencias, con la oficina de abogados para llevar a cabo este trabajo de manera efectiva. Y lo que uno observa en los diferentes canales de televisión tiene que ver con estos crímenes que se llevan a cabo en Minneapolis, una ciudad que es segura, ahora es menos segura con la presencia. No es segura cuando la gente no se siente cómoda de llevar a sus hijos, ni tampoco seguros de llevar a sus hijos a la escuela, porque tienen preocupación de que sus familias puedan ser llevadas. Es menos segura cuando vemos a estas bandas de los agentes caminando en las calles buscando a alguien que probablemente pudiera no ser, y que cualquiera que esté preocupado, y todo el mundo está preocupado cuando ustedes tienen ese tipo de acción en las calles. Déjenme dejar esto muy claro, el operativo que se ha llevado debe terminar. Este tipo de conductas tiene que ser detenida ahora, no solamente en Minneapolis, esto necesita ser detenido en los Estados Unidos. Y esto es importante dejarlo claro desde un principio. Esto ni siquiera se trata de inmigración. Esto se trata de silenciar a una persona que tenga una posición política distinta a la administración federal. Hemos visto este tipo de conducta en otros países y no podemos permitirlo ver en los Estados Unidos. Esto no es una orden, esto no es una situación que tenga que ver con ser demócrata o ser republicano. Esto son los principios de base constitucionales de nuestro país. Y ustedes pueden ver como que yo estoy hablando mucho a un nivel mucho macro, más macro, pero debo decirles lo que estamos viendo en las calles ahora. Y esto depende de cada uno de nosotros, el departamento, que trabajemos juntos para tomar estos ideales en los que creemos y llevarlos a la calle. El poder del gobierno federal es maravilloso. La fuerza militar, que tienen tanques, tienen bazucas. Ellos pueden doblegar cualquier ciudad con miles y miles de estos agentes o inclusive tropas. Y ahora, en comparación a los números tan bajos de la policía local de Minneapolis, en Minneapolis nosotros hemos escuchado que han dicho que ellos van a terminar con esto y nosotros ahora nos sentimos vulnerables. Hemos visto estos ataques no solamente con esta ocupación, pero también con el Departamento de Justicia siendo utilizado como un armamento. Están investigándome a otros electos federales, porque nosotros hemos exhibido uno de los más claros ejemplos como alcaldes, y en este momento debo hablar en nombre de nuestra Constitución. Yo quiero continuar hablando en nombre de nuestra gente, de nuestra Constitución.
Si ustedes están buscando a alguien a quien le hayan arrancado la inspiración, no lo hagan de mí. Tomen la inspiración de estas 10.000 personas que se han levantado y que han protestado pacíficamente porque nos importa nuestro colectivo, nuestras familias, y vamos a hacer todo lo que sea posible para mantenerlos a ellos a salvo. Tomen la inspiración de la gente que está dejando sus vecindarios para ir a estos lugares donde venden comida, estas tiendas, a sus familias. Tómelo de esta gente incontable que está en las calles, en varias ciudades o en ambas ciudades. Esto es una oportunidad para ser patriota, para levantarte en nombre de las libertades y ser libre en las que creemos. Esto no se trata de inmigrantes, no importa de dónde vienes. Nosotros nos levantamos basándonos en nuestros méritos, no en nuestros errores. Toda la comunidad es importante para las acciones, no solamente de algunos. Nosotros debemos respetar los procesos y debemos respetar estos procesos en los que, de hecho, tienes derechos y estos derechos deben ser exhibidos, respetados. Abrimos la ventana nuevamente al funeral, tal cual como le dije, el funeral de las víctimas de la tragedia ferroviaria en España. Vemos a los reyes, a los líderes eclesiásticos, a la reina Leticia en este momento, quienes están allí saludando aparte de las víctimas, pero también sobrevivientes de esta tragedia ferroviaria que dejó 45 víctimas fatales. Muy lamentable la situación. Le decía que esta tragedia ferroviaria es inusual, se da en una línea recta, en dos trenes de alta velocidad, cuya máxima velocidad era 250 kilómetros, pero ninguno de ellos la estaban cumpliendo, es decir, uno iba a 205, el otro 210 y el límite era 250, es decir, estaban por debajo. Ahí vemos al rey Felipe VI, también a la reina Leticia Ortiz. Saludan a cada uno de los sobrevivientes, algunos todavía heridos. Los reyes de España allí consolando a los familiares de las víctimas al finalizar la misa de algunos sobrevivientes. Mire, este precisamente se encuentra todavía herido. Los reyes están allí saludando. Estuvieron sentados en primera fila estos sobrevivientes. La hija de una de las fallecidas en el accidente de Adamuz dijo: solo la verdad nos ayudará a curar esta herida. Liliana Sáenz, hija de Natividad de la Torre, una de las fallecidas en el accidente de Adamuz, intervino en la misa funeral, esta que estamos viendo. Dijo: solo la verdad nos ayudará a curar esta herida que nunca cerrará. Muy notoriamente emocionada, Liliana agradeció la labor a los servicios de emergencia y a las instituciones, y especialmente a los vecinos que ayudaron a los heridos el día del accidente. Reitero, los reyes Felipe VI y Leticia llegaron a la misa funeral por las 45 víctimas de Adamuz poco después de las 18 horas. Sonó el himno nacional, comenzó el acto y ahora están brindando un saludo a los sobrevivientes.
Nos vamos en este momento hasta Berlín para conversar con Juliana González de DW para hablar sobre la firma de, como lo dijo la misma Ursula von der Leyen, la madre de todos los acuerdos, es decir, India y la Unión Europea. La Unión Europea e India. Suena repetitivo en el título, pero en la práctica, vaya que vale hacerlo desde este lado. Vamos a conversar con Juliana. Hola Juli, ¿cómo estás? 18 años pasaron, Hola, ¿no? Encantada de saludarte. Desde el 2007 que estaban tratando de llegar, ¿no? Sí, Andy, se nos suena parecido también a ese acuerdo con la Unión Europea y el Mercosur, pero ese sí se duró 25 años, en este 18 años, y por fin llegaron a un acuerdo. Por supuesto, hay que decirlo, Andy, falta pasar todas las formalidades, que es que el Consejo Europeo lo apruebe, que India lo ratifique y que pase, por supuesto, por el filtro del Parlamento Europeo, que recordemos, ahí es donde está precisamente el meollo del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur en este momento. A ver, Juli, tenemos que mencionar lo que ha sido el intento de estos 18 años, desde 2007, para ponerse a esta rúbrica, ¿no?, que permitiría abrirse a un mercado de 2.000 millones de consumidores. ¿Es así? Así es, Andy. Estamos hablando que precisamente la India, un país, uno de los países más poblados del mundo, es al mismo tiempo uno de los países con unos niveles de protección arancelaria altísimo. Para que te hagas una idea, los autos extranjeros para el mercado de la India tienen un arancel del 110%. Y ahora, con este acuerdo firmado con la Unión Europea, pues este arancel se va a ir bajando paulatinamente hasta alcanzar el 10%. Eso sí, hay una cuota máxima de autos europeos que pueden entrar al mercado de la India, que son 250,000 al año. Y también hay que decir que en este punto pues hay un desequilibrio, porque no se espera realmente que los autos indios vayan a inundar necesariamente el mercado europeo. Claro. Juli, esta pregunta es un tanto complicada. Vamos a tratar de responderla juntos. Si hablábamos del acuerdo Unión Europea-Mercosur, que Mercosur era Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, uno automáticamente decía por tamaño, por ser Unión Europea con países de primer mundo y los países en desarrollo de la Argentina, uno fácilmente pudiera llegar y decir, en términos de fábrica, de industria, de inversión, es un beneficio donde gana más el Mercosur. Por supuesto, como está la situación hoy polarizada entre China y Estados Unidos, uno dice, bueno, estratégicamente a la Unión Europea también le venía beneficio. Te pregunto, Unión Europea, India, ¿quién se beneficia más de este acuerdo? Si es que hay uno que se beneficie más, ¿cómo lo ves tú? Bueno, Andy, aquí hay un gana-gana sin lugar a dudas. Habrá sectores que salgan perjudicados. A la hora de la verdad no sabemos hasta qué punto, por ejemplo, ese desmonte arancelario se va a traducir en mejores precios para los consumidores. Pero aquí, por ejemplo, ganan los productores de autos europeos, en este caso en particular, por supuesto, las marcas alemanas que están necesitando urgentemente un mercado atractivo para salir precisamente de la crisis por la que pasan en este momento con los autos chinos llevando la delantera en el mercado eléctrico, con las presiones arancelarias de Estados Unidos en el frente occidental, pero también la India gana. ¿Y qué gana, Andy? Por ejemplo, la India es considerada la farmacia del mundo. El 20% de las medicinas genéricas se producen en la India y se vuelve obviamente la Unión Europea un mercado muy atractivo para todos estos productos farmacéuticos, pero también para productos eléctricos que en este momento se producen en la India. ¿Qué podemos decir también, Andy? Un elemento muy importante que diferencia, por ejemplo, la resistencia de los europeos frente al tratado con el Mercosur y frente al tratado con la India, y tiene que ver con que los productos agrícolas no están en el foco principal de este acuerdo. Por eso no vemos los tractores en las calles, no vemos a los agricultores lanzando papas al frente del Parlamento o de la sede en Bruselas de la Unión Europea, de la Comisión, sino que hay un poco más de tranquilidad con este acuerdo, que ahora todavía tiene que surtir los pasos que te mencioné anteriormente. Bien, por supuesto, India
es decir, tomando en cuenta lo que fueron las primeras publicaciones del primer ministro indio, el señor Modi, y lo que hizo la titular de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, postearon. Ursula von der Leyen dijo, hemos firmado la madre de los acuerdos, es decir, como algo que obtendrá y traerá muchos beneficios y que está bien, ¿no? Juli, no sé si lo ves al igual que yo, pero en medio de tensiones entre Rusia y Ucrania, en medio de la situación de China con Estados Unidos, el parado que se le ha dado por el momento a la Unión Europea con el Mercosur, esto es un positivo para ellos tener otros socios confiables cuando el mundo se tambalea de esta manera, ¿no? Sin lugar a dudas, Andy, y por eso es que las críticas frente a ese frenazo que sucedió en el Parlamento Europeo la semana pasada siguen dando coletazos. La semana pasada escuchábamos a la Comisión Europea, a los miembros de la Comisión Europea bastante desilusionados con esa decisión que tomó el Parlamento, buscando alternativas como por ejemplo la ratificación por parte de alguno de los 4 países suramericanos para que se pueda poner en marcha por lo menos de manera parcial. Y el día de hoy escuchábamos al canciller alemán, a Friedrich Merz, hablando ante el Parlamento, dando su llamada declaración de gobierno, donde le sacaba en cara a los parlamentarios de aquellos partidos que habían frenado esto a nivel europeo y les recordaban la importancia que tenía en este momento, un momento que como él lo ha definido es un momento de potencias de los más fuertes para encontrar una voz única de parte de Europa, pero sobre todo para fortalecer la economía de los europeos y en particular de los alemanes. Decía Friedrich Merz que esta es la única salida que tienen en este momento posible y es fortalecer la economía para ganar esa independencia, no solo en el tema de defensa, sino en el tema tecnológico y en el tema de comercial. Y por eso es también importante el acuerdo con India, porque prevé, por ejemplo, facilitar los visados para los expertos en computación, en informática, provenientes de la India, un país que tiene bastante experiencia en el desarrollo de software, por ejemplo.